Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar de la película Colateral. Colateral. Collateral. 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 Bueno, Collateral. Conocida como Lugar y Tiempo Equivocado. Es una película estadounidense de acción y suspenso de 2004. 2004 es una película que la recuerdo como si fuera ayer. La recuerdo como si fuera ayer. Y ya va a tener 20 años. O sea, le faltan unos meses para cumplir los 20 años a esta película. Dirigida por Michael Mann y protagonizada por Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo y Peter Berg. Había olvidado completamente de que Mark Ruffalo estaba en esta película. Collateral. Lugar y tiempo equivocado. Jamie Foxx es un taxista que emprende, dice Wikipedia. Jamie Foxx es un taxista que emprende un viaje que cambiará todo cuando Vincent, Tom Cruise, nada más lo conocemos como Vincent. Quién sabe si se llame Vincent, ¿verdad? Debe tener otro nombre. Le ofrece una suma considerable en efectivo a cambio de hacer varias paradas a lo largo del trayecto. Pero lo que comienza como una velada auspiciosa pronto se convierte en una noche desesperada, cuando Max se da cuenta de que las paradas de Vincent no son simples trámites. O sea, hay que decir sobre este Vincent, es un asesino, es un sicario que parece muy metódico, es un asesino que parece muy metódico, pero que uno se da cuenta, si uno analiza la forma en la que actúa ese Vincent, es un asesino muy... Es un asesino muy descuidado, es muy descuidado. Es un sicario muy descuidado. La forma en la que realiza la primera muerte tirando al tipo por la ventana. O sea, el tipo como que quería esconder el cadáver, no sé, o simplemente se puso en la ventana o se lanzó o lo tiró por la ventana. O la fuerza del impacto de los disparos lo tiró por la ventana. El punto es que cae sobre el taxi que era que manejaba este personaje de Max. Eso me pareció demasiado descuidado, o sea, porque tenía el plan, y ya se había revelado de que el FBI estaba tras la pista de este asesino, porque hubo una situación extraña que un taxista vino y mató a 3 personas, creo que fue, y después se suicidó en otra ciudad. Y fue muy sospechoso porque el tipo, ¿por qué haría eso? O sea, ¿por qué saldría por la ciudad, mató a 3 personas y después se suicidó? Pero no, como que esas 3 personas eran personas que eran importantes o que estaban conectadas porque hacían parte de algún caso, eran testigos protegidos por el FBI o eran expresidiarios que habían estado pagando su pena, pero que ese es un tema muy interesante, como en los Estados Unidos a los que sapean
No, no, olviden que dije esa palabra, olviden que dije esa palabra. A los que delatan, a aquellos que delatan a sus compinches, a sus compinches no, a sus colaboradores, aquellos que delatan a sus colaboradores, porque recordemos que siempre hay conciertos para delinquir, siempre hay conciertos para delinquir, pero a sus socios, les rebajan la pena y los dejan libres incluso, y les dan protección de testigos. O sea, eso es un tema interesante de los Estados Unidos, como la fiscalía de allá y el FBI tienen esa potestad. Antes de empezar un proceso judicial, les dan la opción a estos personajes que pertenecen a bandas de la mafia organizada. Y yo creo que precisamente para eso fue que se inventó el FBI, porque las bandas organizadas, las mafias, la irlandesa, la italiana y ahora las mexicanas, las colombianas, etcétera, estas mafias, pero sobre todo las que están en Estados Unidos, las conocidas mafia italiana e irlandesa, y seguramente hay muchas más. Se rumora la mafia rusa, se rumora de muchas otras, o sea, pero no sé si considerar las mafias como tal, sino como grupos que simplemente actúan para obtener el poder en los Estados Unidos, o para mantener el poder, o para mantener su estatus. O sea, ya es una cosa diferente. Hay una diferencia entre esos grupos y las mafias. Las mafias actuaban de manera ilegal, de manera ilícita, comprando, ofreciendo sobornos, cohechos, que llaman, el soborno, a funcionarios públicos. A los policías los compraban. A los jueces, a los magistrados, senadores, alcaldes, todos los compraban, la mafia los compraba. Entonces por eso fue que se creó el FBI y las diferentes agencias de inteligencia para poder acabar con estas mafias, si es que las acabaron o no, no sé, pero que sí han logrado propinarle muchos golpes a estas mafias. El tema es que este Vincent, como les decía, me parece un sicario descuidado. O sea, se nota que es se quiere vender la idea de que es muy metódico, de que tú no puedes verlo. O sea, es un tipo que es casi como un fantasma. No contratas directamente con él. O sea, no sé cómo es la forma de contratar a ese sicario. Si es por internet, si es por mensaje de teléfono, por carta, por correo. O sea, recordemos que era el año 2004. Todavía el internet, las redes sociales no existían como tal. Bueno, sí existía el internet, pero no las redes sociales no. Apenas estaban los teléfonos celulares, o sea, comenzando a tener ya la capacidad de mostrar imágenes y fotos y esas cosas, pero no era nada parecido a lo que hay ahora. Entonces, ¿cómo contrataban a ese Vincent? O sea, digamos, sus patrones, sus jefes lo contrataban, no podían verlo, o sea, no lo conocían, no conocían su rostro. Nadie sabía que ese tipo era el sicario. De hecho, al final de la película, obviamente esta crítica tiene spoilers. Al final de la película, cuando este personaje de Vincent muere, es como que fueron muy pocos los que se dieron cuenta de que ese Vincent, de que Tom Cruise, en la cara de Tom Cruise, era realmente el asesino, era el sicario, porque muy pocos se dieron cuenta. Quizás el personaje de Mark Ruffalo, Fanning, el detective Fanning, ¿cuál Fanning? Fanning, el detective Fanning, interpretado por Mark Ruffalo, es el que se da cuenta que
el Jamie Foxx, que el personaje de Max es inocente, él no fue. Él es solo un instrumento, un taxista. Es el instrumento de... Él desconfía desde un principio de que el taxista no pudo haber sido. Es solo el instrumento de este personaje, del sicario este, Vincent. Pero es que es difícil, o sea, es difícil atrapar a un tipo que es como un fantasma, que nadie sabe quién es, cómo se ve. Y eso es muy interesante porque es un tipo que no utiliza máscara cuando realiza sus actos sicariales, no utiliza máscara, no utiliza guantes para cubrir sus huellas digitales. O sea, y yo sé porque yo soy abogado, que por las huellas digitales pueden identificar fácilmente a un homicida, a un sicario. Por las huellas digitales fácilmente lo pueden identificar. Y este personaje, como le digo, lo sentí como descuidado. No sé si fue el guión como tal, que de pronto dejó pasar esas partes. O sea, otra cosa descuidada de este personaje de Vincent fue que no usaba chaleco antibalas. No solo no usaba máscara, para que no lo vieran las cámaras, para que la gente, porque es que se notaba que el tipo cuidaba demasiado su imagen en cuanto a que no permitía que nadie supiera, nadie viera su rostro, ni siquiera sus jefes. Sus jefes, los jefes de estas mafias lo contrataban de alguna manera, de que no lo contactaban, pero nunca lo veían. O sea, él venía hacia sus cosas como si fuera un fantasma. Y esa misma noche desaparecía con rumbo desconocido. Pero les digo, cometía errores, como por ejemplo deja no utilizar guantes para o sea, deja sus huellas digitales desparramadas por todo el lugar. O sea, tiene como que la tranquilidad de matar y dejar sus huellas digitales por todas partes. O sea, y eso es un error que comete que es raro. O sea, es raro porque se nota que es muy metódico. Otra cosa, no utiliza chaleco antibalas. Si hubiese utilizado chaleco antibalas, al final de la película hubiera quedado vivo, porque le dan unos tiros o le dan un tiro en una parte vital del pecho. O sea, el pecho, los pulmones, no sé, el hígado. El personaje de Max le da le dispara y le da. Y es como que esas cosas, esos descuidos que tiene este personaje de Vincent hacen que la película, eso depende, o sea, hacen que la película sea, para mí, menos, le quita un poco de potencia a la película. Me hubiese gustado que si este tipo iba a ser tan metódico, si iba a ser tan bien cuidado, bien como su imagen, cuidaba muy bien su imagen, vestía ropa muy especial, o sea, saco, pues un saco, no utilizaba corbata, pero sí un saco gris que le combinaba con el color del pelo, además. O sea, se notaba que cuidaba su imagen. O sea, es un tipo que cuida así su imagen, que entonces no puede dejar tantas huellas así al final. O sea, y sí, poco a poco cuando van conversando este personaje se va dando uno cuenta de que es un sociópata. O sea, de que el tipo, si bien no está del todo loco, me refiero a Vincent o a este personaje de Tom Cruise aquí en esta película, uno se da cuenta que no está del todo loco, pero o sea, que tiene sus razones. O sea, que utiliza ciertas razones para matar. Dice que el azar, el bien y el mal. O sea, el bien y el mal están presentes en todo el mundo. A nadie le importa que muera gente de hambre en África, por ejemplo, o en cualquier parte del mundo, que muera gente de hambre. Pero sí nos importan, o sea, se notaba que estaba en contra del el estilo de vida americano, del estilo de vida americano, de lo que es la obesidad, por ejemplo, la obesidad. Porque lo menciona, o sea, varias veces menciona su aversión hacia la obesidad, pero es el estilo de vida americano, no es que
no es que el obeso sea obeso simplemente porque sí. No, sino es un estilo de vida, es la comodidad de la casa, la comodidad de trabajar sentado en una habitación cómoda, comer y no hacer ejercicio. O sea, se nota su aversión hacia pero es el estilo de vida capitalista americano, y se nota que el tipo es como una especie de, en el fondo es como una especie de revolucionario, pero esa parte lastimosamente no se explora en la película. O sea, la película le falta, como yo diría, esta película pudo haber sido mucho más larga y pudo haber explorado mucho más a este personaje de Vincent, pudo haber mostrado más sus miedos, si es que tenía. O sea, se nota que es un tipo que no tenía ningún miedo, o sea, es un tipo que echaba para adelante, y cuando murió muy tranquilamente, o sea, murió muy tranquilamente, se sienta en la silla en la silla del metro, y él mismo se convierte en la historia que él mismo contaba de una persona que muere de un infarto o muere en el metro de Los Ángeles o de otra ciudad, no recuerdo, creo que era Los Ángeles, sí. Ellos obviamente estaban en Los Ángeles, pero la historia no sé si era del metro de Los Ángeles o de otro metro de otra parte. Pero recuerdo de que contaba esa historia como para justificar la falta de apego que tiene el ser humano con sus semejantes, la falta de empatía que tiene el ser humano con sus semejantes. O sea, valemos poco o nada. El ser humano vale poco o vale nada para el otro ser humano. O sea, no tenemos empatía. O sea, vemos a una persona sufriendo en la calle, sufriendo hambre, en los estragos del clima. Ustedes no, o sea, yo les digo una cosa, no es fácil soportar hambre. Las personas que hacemos ayunos, o hemos estado en el servicio militar, o hemos prestado servicio militar, hemos estado en el ejército o en alguna institución militar, sabemos lo que es el pasar hambre, lo que es pasar sed, lo que es tener sed, lo que es pasar hambre, lo que es tener necesidades básicas no cubiertas. Y aún así tener que mantenerte disciplinado, tener que estar en un puesto, tener que cumplir un trabajo. Y son situaciones difíciles. O sea, el hambre es complejo. La sed, yo diría que es todavía peor. La sed es peor. La sed, cuando tú tienes sed y empiezas a tener una actividad física, inmediatamente el cuerpo se deshidrata y empiezas a tener pérdidas de conciencia, pérdidas visuales y todo. Entonces lo que les quiero decir es que el ser humano no tiene esa empatía. O sea, y es un tipo, Vincent simplemente se justifica de esa manera. Es un tipo sin empatía, dice, bueno, yo no soy diferente al resto de los seres humanos. O sea, yo mato, pero ya, ¿qué importa qué importa? O sea, dice Vincent. O sea, es su trabajo. O sea, él hace eso para vivir, dice él. Su trabajo. El mundo es un lugar donde la gente no tiene empatía, donde la gente no le importa sus semejantes, la persona que tienes al lado te importa un pepino. O sea, no. Y esa es la filosofía de Vincent. Pero me hubiese gustado, era como un revolucionario, repito. Me hubiese gustado el conocer un poco más del trasfondo de este personaje, como Bane, por ejemplo. El personaje de Bane en The Dark Knight Rises es también un revolucionario. El personaje de Bane es un revolucionario, es un psicópata, es un homicida. Se ve el trasfondo del personaje. Acá no, o sea, simplemente conocemos lo que estamos viendo, la ronda de asesinatos sicariales de este personaje de Vincent. Y hubiese sido mucho mejor que la película hubiese profundizado más en eso, en el trasfondo de Vincent, de dónde viene, que lo llevó a ser como es. O sea, él simplemente cuenta unas historias de que su mamá no tuvo mamá, su papá como que no fue una figura paterna adecuada. O sea, entonces, o sea, para mí es interesante. Yo pienso de que para mí y para todo el mundo es interesante conocer la psique de los
de los asesinos, por ejemplo, o de los sicarios, en este caso un sicario. La psique, o sea, ¿qué lo lleva a hacer eso? ¿Qué lo lleva a dedicarse a eso? Sobre todo un tipo como este que se nota que es un tipo intelectual, que es un tipo que tiene clase, que es un tipo intelectual porque es un tipo que está en todo momento demostrando su sabiduría, por ejemplo, en temas como el jazz, en temas de arte, en temas de arte como el jazz, que eso es otro tema, eso es otro tema. Eso es otro tema. El jazz, como el jazz, que es una forma de arte que es muy norteamericano y que fuera de los Estados Unidos es muy poco conocido. O sea, no es posible de que mucha gente conozca el jazz fuera de los Estados Unidos, pero lo que yo les digo es que no es un tipo de música como el heavy metal, por ejemplo. No es como el heavy metal que tiene, o el rock. Por ejemplo, no es como Metallica, que Metallica va a salir a cualquier parte del mundo y va a llenar un estadio. No. El jazz es un tipo de música que es mucho más, digamos, es un tipo de arte menos popular. O sea, para no decir que es más especializado que el heavy metal o que el rock. No, no quiero decir eso de ninguna manera. O sea, simplemente es un tipo de música que es un tipo de arte muy norteamericano, muy del afroamericano además, muy del afroamericano, y que tiene un tipo muy blues, o sea, muy blues, muy de tristeza, de, de tristeza, muy filosófico se puede decir además del jazz, muy filosófico, muy de tristeza o de pensamientos sobre la melancolía y las penurias que tiene que pasar el ser humano en la tierra, las penurias, muy Schopenhauer, muy de las penurias. Si Schopenhauer fuera un género musical sería jazz, sería el jazz o sería el blues, sería el blues. Nietzsche sería el heavy metal, Nietzsche sería el heavy metal, sería Metallica. En cambio, Schopenhauer sería el blues, sería el blues, sería el jazz, o sea, es un tipo de música mucho más suave, entre comillas, porque también tiene unos sonidos que para mí son un poco estridentes, el de la trompeta, pero no llegan al nivel de la salsa, por ejemplo. La salsa sí que es, para mí, mucho más estridente porque es un ritmo mucho más bailable y mucho más feliz, de felicidad. Pero en contraste a la salsa está lo que es esta música afroamericana, que es el afroamericana como tal, porque es del afroamericano, que es el jazz y el blues. Y muchos dicen de que de ahí salió el heavy metal, posteriormente lo que fue el rock, con bandas con Elvis Presley, con famoso Elvis Presley y muchos otros, hasta que llegó a Led Zeppelin. Muchos dicen que Led Zeppelin tomó mucho del estilo del blues y lo trasladó de la improvisación, y lo trasladó al heavy metal, ese estilo de heavy metal que también, yo sé que hay bandas de heavy metal que suenan muy metódicas, pero que también tiene mucho de improvisación. Led Zeppelin era una banda que improvisaba demasiado. Todas las bandas improvisan música. Improvisan en un jam, como Led Zeppelin, Guns N' Roses, The Rolling Stones, Pink Floyd, Radiohead. Ustedes díganme si Pink Floyd no improvisa en el escenario, no hace canciones de 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Creo que fue de las primeras bandas en improvisar canciones de 15 minutos, 20 minutos que terminaron como sus grandes himnos, como canciones icónicas, pero seguramente empezaron como simple improvisación. Esas improvisaciones se dice que vinieron del jazz y del blues, porque el jazz es improvisación, improvisar. Entonces esa filosofía parece que Vincent la aplicaba mucho, o sea, era un tipo muy metódico, pero que improvisaba demasiado, dejaba las cosas demasiado al azar. ¿Y qué pasa si le pegan un tiro?
no llevaba chaleco antibalas. No llevaba chaleco antibalas porque uno ve las películas de John Wick, uno ve películas mucho menos realistas, porque esta película intenta ser realista. John Wick no. John Wick no es realista de ninguna manera. O sea, uno ve películas muchísimo menos realistas con del tipo usa un chaleco antibalas. El John Wick, el John Mecha, por cierto, que eso es lo que significa, es Juan Mecha. El Juan Mecha, John Wick, Juan Mecha, utiliza chalecos antibalas. En cambio, este tipo acá, el Vincent, no, o sea, deja las cosas libradas al azar. Es algo que me pareció muy, muy interesante de este personaje. Me hubiese gustado conocer más. Recuerdo que cuando yo vi esta película me interesé por el jazz, porque yo esta película la vi hace casi 20 años. Por primera vez. Y recuerdo que me interesé mucho más por el jazz, aunque ya yo estaba más o menos interesado en Miles Davis, King of Blues, de King of Blue creo que se llama el álbum, o el King of Blues, no recuerdo ahora mismo, de Miles Davis, Coltrane, Charlie Parker. Acá mencionan en estas conversaciones de jazz que son muy intelectuales. O sea, se nota que este Vincent, por eso repito, es un tipo que es intelectual, que no es cualquier bruto, que no es cualquier torpe, aunque cometa demasiadas torpezas, como ya dije. Bueno, vamos a ir avanzando, porque otra cosa interesante de la película es que Tom Cruise haya decidido ser villano. Yo no recuerdo muchos papeles de Tom Cruise como villano. No sé si este es el único papel donde Tom Cruise es abiertamente un villano, un psicópata. Creo que es el único. Y seguramente fue porque Michael Mann fue el que dirigió la película, seguramente. Porque Tom Cruise, recuerdo que se puso en la década de finales de los 90 y de principios del año de este milenio. Tom Cruise se puso la meta de trabajar con los mejores directores de Hollywood. Y trabajó con Spielberg, con Kubrick y con Michael Mann. Y con Cameron también, con el de Vanilla Sky. O sea, trabajó con 4 de los mejores, al menos 3 de los mejores directores de todos los tiempos. Y seguramente también en la película esta de Magnolia, creo que es Magnolia, también trabajó con otro director conocido, famoso. Y trabajaba con Spielberg. O sea, ¿tú qué más quieres, José? Y con Kubrick. Este fue el tipo que hizo la de Fuego contra Fuego. La de Fuego contra Fuego con Val Kilmer, Al Pacino, Robert De Niro y muchos otros actores que estuvieron en esa película. O sea, Fuego contra Fuego. Danny Trejo, que también, mexicano, que también estuvo ahí. Grandes actores que estuvieron en esa película, donde Val Kilmer para mí se consagró, la verdad, en esa de Fuego contra Fuego. Hit se llama la película, de Michael Mann, este mismo director de esta misma película. Entonces decía de que Tom Cruise, hay actores que simplemente no les gusta ser villanos. Hay actores que no les gusta ser villanos, como a Tom Cruise, Tom Hanks. Tom Hanks, la única película que le recuerdo que fue villano fue esa de que hablamos el otro día, la de hasta se me olvidó el nombre. Tom Hanks. Tom Hanks explica el motivo por el que no quiere ser villano. El villano menos esperado, como Tom Hanks, escapó. Bueno, Tom Hanks como mafioso, como villano.
A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa película? Yo hablé de esa película ya. Road to Perdition, no es que se llama. Road to Perdition. Del año 2002. Probablemente esa película fue la que terminó catapultando a Tom Cruise a que hiciera esta película y fuera villano. Porque Tom Cruise, como les repito, no es de ser villano en películas. O sea, no recuerdo películas donde este señor sea un villano. Y bueno, aquí hace un villano muy maravilloso, muy bien escrito, pero lastimosamente le falta profundidad. Pudo haber sido uno de los mejores villanos de todos los tiempos, pero le faltó profundidad. ¿En qué otra cosa falla esta película? Esta película falla mucho cuando matan al personaje de Mark Ruffalo. Fanning, el personaje de Fanning, detective Fanning del FBI, cuando lo mata Vincent, casi en una etapa casi todavía faltaba mucho para que se acabara la película, faltaba mucho, y lo matan a ese personaje y es como que la película pierde fuerza. Porque tú sabes que mataron al detective que estaba detrás de toda la situación. Entonces, ¿por qué matas al detective Fanning? Para mí eso es un error del guionista. Porque el detective Fanning debió haber llegado al menos hasta la escena final. O sea, si lo van a matar, mátenlo ya al final de la película. Todavía faltaba el arco final de la película, que se hizo de esa manera seguramente para darle total protagonismo al Max, al taxista al personaje de Jamie Foxx. Total protagonismo al Max. Viene y estrella el taxi, casi mata al Vincent. Antes de eso entró a hablar con él. Llevó al sicario a Vincent a visitar a su mamá. Después sale de ahí y le bota el bolso y le destruye la computadora donde tenía las víctimas a las que iba a asesinar. Lo que dice que este señor no estudiaba cuáles eran sus víctimas. Es decir, solamente esa misma noche le decían cuáles iban a ser sus víctimas y él simplemente iba a la dirección que tenía que ir y lo hacía. Y utilizaba un taxi que, entre otras cosas, toda la película transita por las calles con el parabrisas roto y nada más lo paran una vez. O sea, lo paran una vez y el detective, el Fanning, se da cuenta de que ese es el carro donde se están cometiendo los asesinatos. O sea, es un taxista que aparentemente se volvió loco y empezó a matar gente, pero él dice, no, eso no tiene sentido, tiene que ser un sicario que está utilizando al taxista como cubierta. O sea, y después, ¿qué iba a hacer Vincent? Al final mataba al taxista y lo hacía parecer como si fuera un suicidio. Y le echaba todas las culpas al taxista y él desaparecía como si fuera un fantasma, como si no existiese. Y toda la culpa se la terminaba echando al Max, al taxista, como ya había sucedido antes. Entonces ese era el modus operandi de este delincuente, de este sicario. Cogía un taxi, el mismo taxi le pagaba, lo llenaba en dinero, le pagaba casi 400, 500, 600 dólares, 700 dólares la noche, y lo llevaba a diferentes direcciones, mataba, y después mataba al taxista y lo hacía parecer como si fuera un suicidio, y le ponía el arma con el que había cometido los homicidios. Lo hacía parecer al taxista como si fuera el sicario, como si se hubiera vuelto loco y hubiera empezado a matar gente. O sea, eso no tenía sentido. Por eso el personaje de Fanning es tan importante, porque es el que se da cuenta de eso. Los demás, ninguno se da cuenta de esa situación. Por eso cuando matan a Fanning al final, antes del final, al Mark Ruffalo, el papel interpretado maravillosamente, magistralmente por Mark Ruffalo, entonces la película pierde fuerza. Para mí pierde fuerza. Ahí la película se cae bastante. Y el final es como que una fanfarria ahí
entre estos dos y que no te la crees, o sea, está bien, pero no te la crees, porque, o sea, tú dices, bueno, pero este tipo que no es que es un taxista, le va a ganar una batalla a tiros a este señor que es un sicario. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Uno dice, bueno, y el Vincent no llevaba ni siquiera un chaleco antibalas, no llevaba ni siquiera un cuchillo, no llevaba ni un cuchillo, ni siquiera llevaba un arma automática pura, nada más llevaba un revólver, Como les digo, eso puede ser el uso del revólver por parte de Vincent pudo ser simplemente para poder aplicar la jugada de que él hacía, para poder echarle las culpas al taxista, para poder hacerlo pasar como un suicidio. Ya solamente le ponía la pistola y ya. Pero si hubiese llevado armas automáticas, ya un detective hubiera dicho, no, pero esto no pudo haber sido así, porque este señor planeó todos estos homicidios. O sea, porque una persona que se toma el trabajo de comprar armas automáticas, cuchillos y otras cosas, pero resulta de que este Vincent, esa es la jugada de Vincent, esa es la jugada. Siempre hacía esa misma. O sea, tomaba un taxista, mataba y después mataba al taxista y lo hacía parecer como si fuera un suicidio. Y todo quedaba toda la culpabilidad quedaba en cabeza del taxista. Y él desaparecía como si fuera un fantasma. Entonces, ¿qué es lo que quería decir de esta película? Es una película que fácilmente tiene un 7 para mí, un 7. Un 7. Si le sumamos las actuaciones de Jamie Foxx y la de Tom Cruise, le pondría hasta un 8. Le pondría hasta un 8 a la película. Que por cierto tiene un 7.5 en IMDb. Yo le pondría... Ese 7.5 lo tiene merecido, lo tiene merecido. Llegaría al 8 si le sumamos las actuaciones de... Y la buena filosofía que tiene la película por el lado del jazz y por el lado del blues. Y por ese lado está bueno la cosa. O sea, esa conexión que tiene el jazz con el afroamericano y eso es interesante. O sea, es de las pocas películas que toma el jazz como un arte valioso, o sea, porque el jazz ha quedado como un arte bastante relegado, pero bueno, no me voy a meter más en eso. Opiniones y terminamos el video. Opiniones, a ver, opiniones. An exciting thriller that doesn't always make sense. Un thriller excitante o emocionante, perdón, que no siempre tiene sentido. Dice Comedy Fan, bueno. 2 hours edge of seat. Great thrill ride. Bueno, un gran viaje de 2 horas. Excitante. O emocionante, repito, emocionante. My favorite Michael Mann film. Mi película favorita de Michael Mann. Constantly rewatchable, with entertaining storytelling, a good serious neo-noir. Sí, se puede decir que esta película es noir. Se puede decir que es noir porque la película se desarrolla de noche siempre. En una noche se desarrolla todo. Constantly rewatchable, no sé, o sea, no sé si sea constantemente para revisar una y otra vez esta película, no sé, porque es una película que quizás le falta un poco más trabajo de guión para hacer una película más redonda, más revisable, o sea, porque al final del día siempre termina siendo una película de un sicario que, o sea, yo la veo por las actuaciones básicamente, porque cuando matan al Mark Ruffalo siento que la película se cae, o sea, el personaje de Mark Ruffalo para mí era fundamental en esta película, pero quisieron darle más protagonismo al Jamie Foxx. Pero bueno, está bien. First rate thriller up to a point. I off one fat Angelino and you throw a hissy fit. A tremendous stylish crime thriller with Cruz on electrifying 4 as against type assassin. Another Michael Mann winner.
Backseat Driver, a throwback to the noir of old. Best Body Team of the Year. Best Body Team of the Year. Dice John DeSanto. John DeSanto dice Best Body Team of the Year. Sí, la verdad es que estos dos hacen como una... Hay un momento en que hay un momento bien loco en que estos dos hacen como una especie de equipo. Hacen como una especie de equipo. Y incluso el personaje de Vincent salva al de Max de que lo maten. Bueno, otra cosa que me pareció, antes de que se acabe la crítica y se me acabe el tiempo, otra cosa que se me hizo un poquito rara de esta película fue que cuando llegaron a la escena de la discoteca no había luces, o sea, era una discoteca sin luces. Era una discoteca repleta de gente, sin luces, o sea, ahí es donde tú dices que este tipo se volvió loco, el Vincent. O sea, te vas a meter a una discoteca llena de gente. Había como 400 personas ahí apiñadas entre asiáticos y americanos. Asiáticos americanos. Iba a matar a un testigo asiático. Era como una discoteca asiática. Y el tipo tenía como 30 guardaespaldas y estaban supremamente bien armados con armas automáticas. Y el Vincent entra y va matando así, o sea, se descuida, o sea, porque todo el mundo lo está viendo, o sea, lo están viendo como 400, 500 personas. Entonces, al final del día, como que el plan de que va a hacer al matar al taxista y va a hacerlo pasar como el asesino, como que se le derrumba. Y es como que él ya al final dice, bueno, yo no voy a hacer este plan, yo no te voy a matar. Es como que lo salva. O sea, uno realmente es de las cosas que más me inquietan de la película. ¿Por qué salvó Vincent a Max? ¿Será que, como lo sugiere aquí John DeSanto, como lo sugiere John DeSanto, será que hicieron un equipo? O sea, que este Vincent consideró al Max como su equipo, como parte de su equipo, o sea, lo apreció, como que dijo, no lo voy a matar al final como que no lo voy a matar, se la voy a perdonar, y lo salva, y le dice, bueno, te salvé la vida, tal. Y cuando el tipo estrella el taxi, es como que también le perdona la vida, porque pudo haberlo matado ahí cuando él estrelló el taxi y se dio cuenta de que el Vincent no tenía cinturón de seguridad y él sí. Entonces ahí él pudo haberlo matado. O sea, el Vincent pudo haber quedado muerto, pero lo que quiero decir es que el Vincent, al despertarse del choque, pudo haberse levantado y matado al Max, al taxista, al Jamie Foxx, pero no lo hace porque como que lo aprecia. Bien interesante. Eso me gustó ese comentario de Best Body Team of the Year. Michael Mann successfully directed The Insider, Manhunter, and the Miami Vice TV series. Tom Cruise worked in Magnolia, Minority Report, and Vanilla Sky. Shows his interest in stretching these acting experiences. Not surprisingly, bueno, ya no. Lo que dice ahí es que básicamente que es un gran director Michael Mann y que Tom Cruise también es un gran actor. Cruise control is outfoxed. A ver, otra. Will my existence be noticed by anybody? Esta es una pregunta muy existencialista. Una pregunta muy existencialista de esta película, muy filosófica. ¿Será mi existencia notada? ¿Mi presencia será notada por alguien? O sea, es un taxista como que lucha por mantenerse a flote, o sea, por trabajar, por tener dinero, pero a la vez lucha por tener también una empresa, una compañía en un futuro de limusinas. Es como un tipo que es muy soñador, es un personaje muy, muy bonito, o sea, eso no lo niego. El personaje de Max, de Jamie Foxx, el taxista, es un personaje muy bonito, que representa como la humanidad, toda la humanidad. Todos estamos aquí para trabajar.
trabajamos en trabajos que quizás no nos gustan. Algunos trabajan de sol a sol, algunos trabajan 6 horas diarias, 7 horas, 8 horas diarias, algunos trabajan hasta 8 horas diarias, algunos hasta tienen 2 empleos, 8 horas diarias en el día y después en la noche otras 4 horas más, por así decirlo. O sea, hay personas que trabajan y hasta tienen 2 empleos, 3 empleos, o sea, es decir, pero nadie lo nota, o sea, porque es una película que habla del existencialismo en cuanto a que ¿quién le importa quién eres tú? ¿A quién le importa? O sea, tú estás en el mundo, eres un ser humano, eres importante, eres inteligente, pero a nadie le importa, o sea, a las demás personas no le importa que tú estés en el mundo, que tú seas un ser humano. Simplemente nos tratan como herramientas, o sea, somos herramientas. En el capitalismo somos herramientas. Solamente servimos para trabajar y para hacer votos, para votar por un candidato básicamente. Pero no servimos para más nada, o sea, no somos valiosos para más nada, solamente somos herramientas, peones. Trabajamos y esa es nuestra importancia, nuestra mano de obra. La mano de obra es la única importancia del ser humano al final del día en este mundo capitalista. Entonces es como que la crítica que hace la película, muy existencialista, muy como que los sueños, podemos alcanzar los sueños en este mundo capitalista, sí o no, es una mentira, es una realidad. Incluso personas viviendo en los Estados Unidos viven esta situación, donde se supone que es el país de las oportunidades y el país donde tú te haces millonario, y no, o sea, no, eso no le pasa a todo el mundo, eso le pasa a algunas cuantas personas. Y entonces es interesante. Y ahora imagínate Latinoamérica, que es un lugar donde el capitalismo es fallido. Imagínate Latinoamérica, un lugar donde el capitalismo es fallido, donde tú puedes trabajar de sol a sol y no ganar nada, ganar un sueldo mísero, tener cero reconocimiento, cero importancia para la sociedad. O sea, entonces imagínate Latinoamérica viviendo esta situación. La vive los Estados Unidos, ahora que no la vive Latinoamérica. O sea, es interesante el existencialismo de esta película. Pero bueno, quiero retirarme de manera positiva con esta película. Me gustó, es una película que siempre me ha gustado, siempre la he recordado. Excellent work. Thriller led by Tom Cruise. Excellent work. Excelente trabajo de Tom Cruise. Noir film, directed by Michael Mann. Filme noir. La mejor película de Michael Mann, dice aquí. Una de sus películas, una de las mejores de todos los tiempos, dice aquí. Bueno. ¿Qué? Pinky. Pinky dice: Mann's best and delivers one of the finest films of all time. Okay, Pinky. Okay. Collateral is without a doubt one of the most brilliant and riveting films of all time, combined with top-notch direction and acting. Michael Mann has produced a fresh and captivating action thriller that is defined to be one of a kind. Dice Pinky, dice aquí que es una película única en su especie. Para él es única en su especie. Una de las mejores películas de la historia. En Los Ángeles, California. Esa es otra cosa de la película, que la película muestra Los Ángeles, California, una metrópolis. Dice que tiene 17 millones de habitantes, Vincent. Estamos hablando del año 2004, hace casi 20 años. 17 millones de habitantes, dice Vincent, que tiene Los Ángeles, California. ¿Será que mintió? ¿Será que mintió? ¿Cuántos habitantes tiene Los Ángeles, California? Los Ángeles. LA, como le dicen. Los Ángeles, California. ¿Cuántos habitantes? Dice 3 millones 8, o sea, casi 4 millones de habitantes tiene Los Ángeles, California. Casi 4 millones de habitantes. Pero supongo que sumado todo lo que es la parte de las ciudades que quedan cerca, San Francisco y todas esas ciudades, ¿cuántos? Entonces
de pronto sí llega un poco más. No creo que llegue a esos 17 millones. San Francisco, a ver, San Francisco. San Francisco, California. Habitantes, a ver. 815.000, o sea, no llegan ni al millón. San Francisco, California, no llegan ni al millón. Bueno, entonces, a ver, entonces, ¿cuántos habitantes tiene California? ¿Cuántos habitantes tiene California? 39 millones. O sea, California es un país. California es como un país, o sea, tiene 39 millones. Tiene casi la misma población de Argentina. California tiene casi la misma población de Argentina, 39 millones de habitantes. Eso supongo que era lo que Vincent decía, que la ciudad, Los Ángeles tiene 17 millones de habitantes. Me imagino que se refería a todo California. Y son personas que no se miran a los ojos los unos a los otros, no se hablan, no se valoran, se sienten como extraños. Una ciudad metrópolis como esa, o sea, una ciudad con un metro elevado, metro subterráneo, con esas infraestructuras, con esa economía. Decían que era la quinta economía del mundo. Solamente California era la quinta economía del mundo. No sé si eso sea cierto, seguramente eso no es cierto, pero para 2004 pudo ser cierto, para 2004, porque esta película es de 2004, que California era la quinta economía del mundo. O sea, recordemos, estaría China, Japón, Unión Europea, que incluiría a Alemania básicamente. ¿Y cuál sería la quinta? ¿Será Brasil? ¿Será Mercosur? No, seguramente es California. Seguramente es California la quinta economía del mundo. Es posible que aún sea cierto esto, pero no estoy seguro. Eso creo que lo vi en la película, creo haberlo visto en la película. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a este canal si les interesa este tipo de contenido. Hasta la vista.